Nos acompañan en esta rueda de prensa nuestra compañera diputada Celeste, diputado José Luis Montalvo, diputado Fernando, diputada Maricruz y el diputado Francisco Guacuz y un servidor. Estamos aquí acompañando a una asociación nacional de consumidores de cannabis para respaldarlos, para apoyarlos, para que su voz sea escuchada. Entendemos que esta iniciativa que llegó del Senado y que además es por mandato judicial, está ahorita en camino a seguir siendo discutida ampliamente, porque el centro del debate está dado ahorita en la parte del consumo, la parte industrial y la parte farmacéutica no tienen tanta dificultad, pero el tema del consumo y el tema de la producción es donde vamos a estar discutiéndolo. Entonces, pues les damos la palabra, compañeros. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por este espacio al diputado Reginaldo Sandoval, por acompañarnos, a la diputada Celeste y a todos los compañeros legisladores. Como bien comentan, estamos en esta coyuntura en el país que es el debate sobre la despenalización del uso recreativo del cannabis. Como podemos hacer una remembranza, esta iniciativa de ley viene a través de un fallo de la Suprema Corte, donde determina que es desproporcionado que el Estado mexicano imponga penas restrictivas a los gobernados para que puedan hacer un uso eficaz y eficiente de su esfera autónoma, de su esfera inviolable por el Estado, siempre y cuando no se entrometa en la vida en el aspecto de un tercero. En ese sentido, entonces, la Corte le dice al Congreso de la Unión: armonicen las leyes para que no se pueda seguir vulnerando ese derecho. Entonces, estamos viendo que da un sentido en poder garantizar un derecho humano. Y leímos con una gran decepción que el dictamen que se aprobó en la Cámara de Senadores tiene principalmente un sentido regulatorio. En pocas palabras, el Estado mexicano le quiere dictar a los gobernados cómo debe de ser un marihuano, y no, el Estado debe de implementar los mecanismos legales para que los gobernados podamos hacer un uso eficaz y eficiente de nuestro derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, que se extiende en palabras muy cortitas. Es un derecho humano donde las personas, dentro de su esfera de autonomía, en pocas palabras, pueden hacer lo que quieran, siempre y cuando no perjudiquen el derecho de un tercero. En ese sentido, también estamos pugnando principalmente por eso, porque haya una ley que garantice un derecho y que no regule. También estamos pugnando de manera puntual por el tema del cultivo. Nos parece que las grandes empresas no pueden otra vez hacer negocios con el dinero de los mexicanos, sino un plan donde el gobierno sea el eje rector de estos impuestos. Creemos que se tienen que atender temas prioritarios como es la seguridad, como es la salud y como es la educación, con estos recursos que se van a generar. Y también creemos que no hay algún argumento científico o social donde se pueda tomar como válido que una persona pueda alterar el orden por fumar marihuana en un espacio público. Entonces, nuestra pugna también es por espacios compartidos públicos donde se pueda hacer el uso del cannabis, porque si no, se cae en la criminalización del acto de la combustión. Entonces, estamos pugnando justamente porque no estamos propugnando para que las personas fumen esto. Estamos propugnando porque las personas que fumamos podamos tener pleno uso y goce de nuestros derechos como consumidores. En ese sentido, creemos también que es necesario que los pequeños productores, los pequeños vendedores, pero sobre todo la gente del campo, tiene que tener una oportunidad distinta con este mercado. Tiene que trabajarse en políticas públicas y en programas económicos para que los productores sean los más beneficiados y los intermediarios dejen de tener todo este acaparamiento económico y sobre todo este abuso, ¿no? Es una ventana nueva. Y sobre todo muy importante, y agradecemos también la presencia de la compañera Celeste, porque la juventud ha estado criminalizada desde tiempos históricos por muchos aspectos. Y en ese sentido se ha usado la marihuana para criminalizar más a los jóvenes. Y hay decenas de casos documentados y muchísimos más no documentados, en donde las policías estatales y las policías federales hacen un uso indebido de las funciones y sobre todo, repito, criminalizan y estigmatizan a los usuarios.
Entonces, estamos conscientes que hay prioridades legislativas y que este proyecto se va a votar y se va a discutir en febrero. Pero lo que también tienen que tener en cuenta los legisladores es que durante este lapso el derecho de los consumidores van a seguir siendo vulnerados. Y algo muy importante, son actos irreparables donde el Estado mexicano no va a poder recompensar. Entonces es necesario que se implementen mecanismos apegados a los derechos humanos para que podamos hacer un uso, ejercicio pleno de nuestro derecho humano. Estamos pidiendo nada más eso, que se respeten nuestros derechos como consumidores, que se respeten los derechos de los productores y que los beneficios sean para los mexicanos. Le quiero dar la palabra a la compañera María. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí escuchando este mensaje y pues por el bien de todos, primero los pobres. Bajo esta premisa es que millones de mexicanas y mexicanos tomamos las calles en 2018 para depositar en las urnas nuestra esperanza. Esperanza de una transformación social profunda, una transformación que ha prometido cambiar la vida de quienes menos tenemos, convirtiéndonos en la prioridad de la ejecución de la política pública. La cuarta transformación ha sido posible a la conciencia social que hoy exige a gritos que sí, que se escuche fuerte. Por el bien de todos, primero los pobres. Construir un estado de bienestar es la principal promesa del ideal transformador de las vidas mexicanas. Cambiar la realidad social de las personas más vulnerables es el objetivo. Cambiar las vidas de quienes históricamente hemos sido abandonadas y sistemáticamente criminalizadas. Regulación por la paz es una de las grandes promesas de la cuarta transformación. Pero no puede haber paz construyendo un marco jurídico que antepone el interés económico por encima de las personas. El dictamen aprobado el 19 de noviembre en el Senado de la República para una ley general para la regulación del cannabis, que hoy se encuentra aquí en comisiones en la Cámara de Diputados, contraviene el mandato que el pueblo de México depositó en las urnas, porque no puede haber paz mientras se continúe criminalizando a quienes hemos encontrado en el consumo de marihuana una alternativa médica, lúdica y recreativa para nuestras vidas. Porque continuar con un sistema de prohibiciones administrativas desproporcionadas genera una protección mínima a la salud y el orden público, frente a una intensa intervención del Estado al derecho de las personas a decidir sobre nuestros cuerpos, porque para regular hacia la paz, esto radica en garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Porque de nada sirve aprobar una ley que presume la liberación de miles de personas procesadas o sentenciadas por posesión simple y la eliminación de sus antecedentes penales si estas mismas personas corren el riesgo de volver a ser detenidas, sancionadas y probablemente procesadas por el mismo hecho. Es preciso refrescar la memoria de quienes hoy nos representan en la Cámara de Diputados, gracias al voto masivo antineoliberal, que no puede haber regulación para la paz legislando una creación de un mercado de alto valor verticalmente integrado, porque al permitir esta integración vertical se favorecerá la creación de un mercado oligopólico de cannabis, donde solo las grandes empresas con mucho capital dominen la cadena de valor. Si se permite que grandes corporaciones lo monopolicen, el valor de este mercado no será distribuido, dejando de lado el bienestar del campesino y el pequeño productor. Porque esto solo representa cambiar el sujeto explotador de su fuerza de trabajo, sin ningún tipo de progreso para las vidas que siembran el futuro de México. Porque entonces el campesino solo dejará de ser explotado por el narco para ser explotado por la gran industria. Mandar obedeciendo, camaradas diputados, porque para juntos hacer historia es preciso escuchar las voces de la sociedad civil organizada, que hoy pedimos a gritos una ley general para la regulación del cannabis que no restrinja derechos, que no estigmatice a las personas usuarias, una ley general para la regulación del cannabis que no privilegie a las empresas a costa del bien de la nación y entrega de nuestro patrimonio genético a la industria. Hoy desde aquí, en la Casa del Pueblo, exhortamos a las y los diputados a retomar el mandato popular, legislar por una regulación que ponga en el centro de los derechos y el bienestar de las personas, porque por el bien de todos, primero el campesino, primero el consumidor, primero los pobres. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Ian Cárdenas,
Soy economista por parte de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, con especialidad en gestión y planificación ambiental, militante de la Semilla Guinda y de Morenavis. Ante una crisis de salud generada por la pandemia de COVID-19, se generó al mismo tiempo una crisis económica en México, donde la tasa de empleo, oportunidades, condiciones laborales lamentables y barreras de concientización heredadas de gobiernos neoliberales han significado todo un reto para la actual administración. Sin embargo, pareciera que la naturaleza se materializa una vez más de nuestro lado al ofrecernos un rescate económico ante la situación actual, que es la marihuana. El cannabis podría ser un estimulador para impulsar la economía de México, que se ha visto severamente afectada por esta crisis causada por el COVID-19. Crisis reforzada por el resultado del mal manejo del recurso público en los sexenios pasados, la corrupción, así como la incapacidad estratégica y de análisis para buscar alternativas económicas que los gobiernos pasados no pudieron generar. De acuerdo con medios locales de Estados Unidos, el estado de California reunió más de $1 millón en impuestos por la producción y venta del cannabis desde 2018. Lo que para la Ciudad de México representaría el 100% de ingresos recibidos por conceptos de organismos y empresas para el ejercicio fiscal de 2019. Un informe realizado por Leafly y Watney Economics menciona que existen más de 211,000 trabajadores alrededor de la producción y distribución del cannabis y sus derivados, lo que representa más del doble de trabajadoras que genera Coca-Cola en México y evidentemente con el nulo impacto negativo a la salud que se traduce en enfermedades como la obesidad y sobrepeso por el consumo del refresco. Tenemos que aclarar que el proceso estructural por el cual la legislación del cannabis origina un crecimiento económico no es exclusivo del cultivo, agricultura y el consumo. Detrás de este proceso productivo se detona toda la cadena productiva y económica que se ve reflejada en otros ámbitos laborales: transporte, abonos, fertilizantes, envasadoras, empaquetadoras, servicios publicitarios, industrias endulcorantes, polímeros, diversificación de productos derivados de THC y CBD, industria farmacéutica y todo lo en general. Existen varios especialistas en economía que especulan que la producción y distribución de la marihuana en México podría ser hasta 3 veces más grande que la canadiense o norteamericana, razón por la cual estos dos países están tan interesados en entrar en el mercado mexicano. Y es por eso que en términos económicos como país no deberíamos de permitirnos dejar de profundizar sobre el tema. El dictamen aprobado el 19 de noviembre de 2020 en el Senado de la República sobre la ley de regularización del cannabis sigue apenas siendo un planteamiento de lo que esta ley tiene que ser. El tema de legislación es muy amplio, se tiene que trabajar de manera transversal bajo un esquema multifactorial y multidisciplinario para lograr beneficios no solo en un sector económico como es el privado, sino proponer políticas públicas adecuadas para construir un bienestar social de manera ecológica para la implementación de la producción y consumo del cannabis. La regularización del cannabis requiere una intervención de todas las ciencias, una cooperación académica y de trabajo entre las diversas secretarías encargadas del análisis con la implementación de distintos programas en relación a la marihuana, que a continuación mencionaré en términos generales. Programas educativos que profundicen el desarrollo económico, lo que se traduciría en más investigaciones en torno al cannabis, concientización del consumo y control de adicciones, programas ambientales para asegurar que la producción, distribución y consumo se gestionen y planifiquen ambientalmente para evitar el deterioro de la tierra y medio ambiente, programas de salud para el aprovechamiento de las propiedades medicinales de la marihuana y su garantía en términos de salud pública, programas de trabajo que garanticen buenas condiciones laborales, sueldos y salarios competitivos, garantías y dignificación para las y los agricultores, así como apoyo y precios de garantía que estimulen la siembra de la marihuana, programas económicos para la adquisición de materia prima a pequeños productores y la defensa de los intereses comerciales en el exterior en torno a la producción del cannabis mexicano,
e incursionar en mercados internacionales, garantizando la no sobreexplotación de la tierra, el trabajo y la naturaleza. Es importante que la administración del gobierno en turno considere la reforma a distintos artículos constitucionales para poder plantear nuevas racionalidades de consumo de la marihuana, que impliquen planteamientos de reestructuración de leyes y su aplicación, a fin de que ámbitos como salud, ecología, educación, economía y sociedad puedan abstraerse y concretarse en un dictamen único que pongan a la regularización del cannabis en la agenda primordial de la Cuarta Transformación. Las y los compañeros simpatizantes por esta implementación de ley tienen que seguir convocando a las bases, seguir nutriendo el debate, a seguir tomando las calles, a estar informadas e informados. Se tienen que seguir generando propuestas académicas desde cualquier ramo de la ciencia y demostrar de una vez que la unidad y esperanza se logran alcanzar con el esfuerzo, la teoría y la práctica. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Francisco Guacús, representante del Distrito 12 de Apatzingán, Michoacán. Como integrante de la Comisión de Seguridad Pública, quiero acompañar, y también integrante de ese grupo parlamentario, es correcta la apreciación que hoy nos han expuesto aquí los compañeros sobre la regulación del uso, los espacios, sobre todo para que no se criminalice y se respeten los derechos humanos. Es sabido por todos los mexicanos que hay zonas altamente productivas en nuestro país y hay comunidades enteras, pueblos enteros, municipios enteros que viven de la producción de la marihuana, solo bajo el esquema de la ilegalidad. Creo que ahora que este punto se va a tocar en este recinto legislativo, es pertinente apoyar la regulación, los lineamientos y sobre todo no dejar de lado los derechos de los consumidores, así como de los productores. Porque hoy podría decir que sí existe incertidumbre, hacia los productores hay muchos interesados sobre producir o que ya producen y que quieren regularizar su producción, y que de alguna manera sería importante cuidar cada detalle antes de que pasemos a regular este asunto tan importante como es el uso de la marihuana. ¿Se da cuenta? Si hay alguna pregunta, ¿quieres intervenir? Ándale, pues. Llegaron acá los jóvenes que no los dejaban entrar, ya saben que... terminando ella. Claro, buenas tardes, muchas gracias por brindarnos el espacio. Mi nombre es Lucero Galicia, soy militante de Semilla Guinda y también pues aquí andamos apoyando en las actividades de Morenavis. Bien, seré breve. Este espacio es para que pues hable básicamente de la relación ecología y cannabis, ¿no? Como siempre hemos visto que la ecología es algo un tema que a casi nadie pues le importa, ¿no? Pero sin embargo, esta es una de las situaciones que debemos atender, ¿no? Y qué mejor conjuntando estas dos propuestas. Tenemos que el uso y comercialización del cannabis pues no solamente tiene efectos en la salud de las personas, ¿no? Y que también esto debe ser un derecho para uso lúdico. En las enfermedades cuyos tratamientos pues habían tenido una menor eficacia, entre pues muchos otros beneficios, ¿no? Se encuentra también esto que es el beneficio ecológico y pues hablemos de esto. En cuanto al suelo, por ejemplo, los cultivos de cannabis han demostrado que permiten a la tierra entrar a un proceso de algo llamado y conocido como fitorremediación. Esto quiere decir que este proceso puede descontaminar la tierra y depurar las aguas residuales. No solo realiza esta función de descontaminación, sino que también devuelve los nutrientes a la tierra en aproximadamente un 70%. Todos estos beneficios propician que estas tierras puedan volver a ser altamente cultivables.
en periodos que son relativamente cortos, estamos hablando aproximadamente de un año. Esto realmente resulta ser benéfico para México, pues justamente ahora que estamos atravesando por una crisis sanitaria y que se aproxima una crisis económica, ¿no? Esto es, pues, obviamente buscaría que en este sentido podamos crecer económicamente. Aproximadamente un 57% del territorio mexicano lo ocupa la actividad agropecuaria, así como la ganadería extensiva. Nuestro territorio se ve afectado por la actividad del ser humano en efectos de degradación de forma química, física y pues causando erosión de forma hídrica y también eólica. Los cultivos de cáñamo, por ejemplo, también son una alternativa para ayudar a reducir el volumen total de CO2 que se emite en la atmósfera. Por lo tanto, pues tenemos que no solamente el beneficio es para uso lúdico, para uso medicinal, para uso científico, sino que también para un uso y aprovechamiento dentro del ámbito ecológico. Por lo tanto, alguna de las propuestas es que a lo mejor requerimos de un programa que ayude a las y los campesinos a recuperar la fertilidad en sus tierras para el aumento y calidad de su producción, teniendo como opción el cultivo del cannabis temporal para la rehabilitación de sus terrenos. Con esto no quiere decir que ahora todos los y las campesinas pues se tengan que dedicar al cultivo del cannabis, ¿no?, sino rehabilitar sus tierras para que pues ellos puedan seguir contribuyendo a la producción y a la mejora en la calidad de sus productos. Esto realmente creo que es muy benéfico, no tanto a nivel ecológico, sino también económico. Y sería un buen empuje en este sentido para pues ambas situaciones. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Alfredo Flores de News México. Buenas tardes, don Reginaldo, para preguntarle a usted. A ver, estaba yo viendo la legislación china sobre el tema del cannabis. Sí. Y bueno, son muy estrictos, o sea, es para industria, medicina, y eso no existe lúdico, eso está prohibido. Pero sí se promueve la industrialización de la marihuana, o sea, y están muy al pendientes de ello. Pero aquí más bien veo que están en el rollo de que sean los jóvenes, que lúdico y que fumen acá. O sea, sí meten el tema industrial, pero como que le dan más importancia sobre el fumarlo por fumarlo, como vicio, como una adicción. Y yo le pregunto a ustedes, o sea, su rollo, porque también es lo que se comenta mucho, la gente de afuera lo comenta, su rollo es más bien de que la gente, sobre todo los que votan, porque incluso hasta lo de las vacunas está enfocado por segmentos electorales, no están ni los jóvenes menores de 18 años contemplados en las primeras etapas, sino es después del proceso electoral. Lo están haciendo para aletargar a la gente, para aletargar a los chavos, para inducirlos a ser adictos, y para quién, y qué políticos, porque piensa mal y acertarás, quiénes son los que se van a beneficiar, o vamos a ver marcas como cigarros chapos, cigarros azules, o no sé, eso es lo que están buscando ustedes del lado adictivo, no estoy hablando del lado industrial. Esa es mi pregunta, gracias. Nosotros estamos planteando que haya una plena libertad para que se dé desarrollo pleno como lo planteaban los jóvenes, y nosotros estamos de acuerdo en eso. Y aquí no se trata de qué político va a salir beneficiado y si estamos intentando que haya aletargamiento, no, al contrario, lo que estamos planteando es que haya plenas libertades. Y esta iniciativa nosotros coincidimos con los planteamientos de los jóvenes, que va asentado más en el tema de derechos humanos que en el tema de prohibiciones, porque la prohibición ya vimos que no da resultado. Ya hay otros países como Holanda, como en Europa y en otros lados, y en Estados Unidos ya los estados también están regulando, ya los organismos internacionales aceptaron quitar de como drogas a la cannabis, y también le agregaron el uso medicinal que tiene esta planta. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo acá es que la minuta que mandaron del Senado tiene deficiencias en la parte de uso lúdico. Por eso nosotros no nos metemos mucho a la otra parte, y también en el tema de la regulación de la producción.
porque no van a ganar los productores como está hasta ahora, sino van a ganar los intermediarios. Y bueno, pues ahora también lo que estamos cuidando es que no generemos al final con las prohibiciones o con la reglamentación mercados negros, que siga existiendo esa posibilidad, y por eso nosotros acompañamos a los jóvenes que libremente y con mucha, ustedes aquí los escuchan, ya han hecho un estudio amplio de todas las áreas e implicaciones que tiene este tema del cannabis. Que quede claro, yo no critico a los chavos, pero... Tampoco nosotros. No, yo. Ni a los grandes. No, yo, Alfredo. Yo no estoy hablando de ustedes, yo. Pero hay algo muy interesante en todos los discursos de Morena, PT, siempre dicen los jóvenes, no dicen la gente en general. Siempre los jóvenes, como que los ven como un nicho para, no sé, alentarlos. No sé, esa es la impresión que están dejando ustedes. No, pero imagínate a esta altura, los que consumen la cannabis no solo son los jóvenes. O sea, imagínate cuántos mexicanos la consumen, infinidad. Lo que queremos es quitar el tema de que sean perseguidos, de que sean acusados, de que sean presos, de que los estén ahí levantando a cada rato, acusándolos de narcomenudeo, estigmatizando, y que se piense que el tema de el consumo de la marihuana es prácticamente violatorio de la moral y no sé cuántas cosas. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Sí, adelante. ¿Quieres ayudar? Hola, buenas tardes a todas, a todos. Mi nombre es Celeste Asensio, presidenta de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual en esta Cámara de Diputados. Agradezco al Partido del Trabajo la invitación a esta rueda de prensa y sobre todo a las y los jóvenes activistas, no solamente en el rubro de la legalización del cannabis, sino de diversidad sexual y otros derechos. Precisamente, algo por lo que siempre hemos luchado los jóvenes es para que se nos deje de ver como bichos, como que siempre somos delincuentes, como que no sabemos qué queremos de la vida y que siempre se nos estigmatiza por las ideas progresistas que tenemos. Entonces, para responder parte de la pregunta que usted comentaba, ¿por qué no pensar que México tiene casi el 40% de su población joven? Somos casi 38 millones de jóvenes en México. Por primera vez en la historia mundial, la población joven es la más visibilizada, es decir que en todo el mundo tenemos una gran cantidad de jóvenes que en este momento nos estamos haciendo visibles. A raíz de esto, pues nosotros ¿qué estamos pidiendo? No solamente hay niños, adolescentes, jóvenes y adultos que tienen epilepsia, que sufren alguna otra enfermedad y que preguntarles a alguno de ustedes padece insomnio, padece estrés laboral, padece quizá ansiedad. Pues para todo eso ayuda la marihuana, ayuda el cannabis, un tecito, te relajas y duermes como, bueno, ni los niños duermen así tan a gusto. Entonces, la verdad es que ayuda a muchos temas y sobre todo también, como lo comentaba el economista que nos acompañó aquí, ¿por qué no verlo como una manera de emprendimiento? Muchas de las y los jóvenes que acabamos de estudiar alguna licenciatura, alguna ingeniería, no tenemos trabajo. ¿Por qué no verlo como algo en la que las y los jóvenes podemos emprender sin que se nos esté llamando delincuentes, como muchas personas precisamente lo hacen? Para retomar los puntos que usted nos comenta, nuestra pugna jamás ha sido para que todo México fume marihuana. Respetamos las diversas opiniones, lo único que estamos pugnando es porque nuestros derechos sean respetados. Y los derechos no se pueden ni poner a consulta ni se pueden poner a opinión, se deben de reconocer y el legislativo debe implementar mecanismos para su reconocimiento. Esa es una. El segunda, yo creo que el estigma nace de la desinformación.
Al momento no hay ningún argumento científico, sociológico, que pueda demostrar que los consumidores de cannabis son personas agresivas o son personas que tienen una conducta inapropiada en la sociedad. Estudios científicos, no opiniones ni casos aislados que yo viví o que me tocó presenciar. Entonces, el estigma viene de eso, de la desinformación, del creer que fumar un cigarro no hace daño, pero que fumar marihuana te puede echar a perder la vida. El estigma viene de creer que una persona, por querer pugnar por esta lucha, está pugnando porque se concrete un vicio, cuando lo único que queremos, repito, que es que nuestros derechos sean respetados. Pongo el ejemplo. Usted puede tener el derecho de tener hoy una camisa lila y el día de mañana traer una camisa azul. Y sería violatorio de sus derechos humanos que una persona le quiera, no puede usar camisas lilas porque el Estado se lo prohíbe. Es decir, yo me quiero expresar de esta manera y de esto se trata el derecho humano libre de desarrollo de la personalidad. En conclusión, nuestras opiniones son respetadas y son respetables, pero los derechos humanos no se pueden poner a consulta ni opinión, se tienen que respetar y tenemos, así como usted tiene el derecho, todas las personas tienen derecho de expresarse de distintas maneras. Entonces esa es la pugna que se está pidiendo, ¿no? ¿Y por qué? Porque creo que también ha sido evidente, como lo comenta la compañera Celeste, somos una gran cantidad de jóvenes y los jóvenes en México vivimos un estigma de criminalización por el único hecho de ser jóvenes, no de ser consumidores. Y eso se puede demostrar en datos estadísticos, en datos sociológicos, en datos que están argumentando de manera comprobable esta situación. La criminalización está y la criminalización para los consumidores también está. Y no vamos a permitir que las opiniones de todas las personas respetables y también algunas opiniones ultraconservadoras que se nos han externado vulneren nuestros derechos y nuestra causa. Tenemos un objetivo primordial. El cannabis debe ser sin estigma, sin criminalización, sin pena punitiva del Estado y en beneficio de los mexicanos. Pues nada más para darle algunos datos al compañero que ya se va, ya como economista, se los iba a volver a repetir porque los mencioné, ¿no? El sentido de la legalización del cannabis no va exclusivamente en el uso lúdico, ¿no? Sino en apoyo a una pandemia que hoy se está viviendo, una crisis, ¿no? Ya lo mencioné hace unos momentos, casi 211,000 trabajadores se generan en Estados Unidos por la industria del cannabis. Eso se traduce de igual forma al refresco, ¿no? Como lo mencionaba, la Coca-Cola genera la misma cantidad de trabajadores, más o menos, y sin beneficios a la salud. Sin embargo, el cannabis ya está científicamente demostrado todos los beneficios a la salud que genera, ¿no? También planteé 5 alternativas y 5 propuestas de dictamen en cuanto al en cuanto a la economía y generar un bienestar social, ¿no? Desde la materia educativa, de salud, de apoyo a las tierras, ecológica, al comercio exterior y al comercio interior. Entonces, no es únicamente estamos aquí para que todo México pueda fumar en paz, es entender, es concientizarnos, no solo como fumadores responsables, sino del impacto económico, social, ecológico que genera el cannabis, que hoy en día también, independientemente de que no sea legal su venta, se sigue generando, y nosotros como sociedad pues no tenemos el aprovechamiento de esto. Entonces tenemos que tomar la vía, tenemos que regularizar el proceso y sobre todo tenemos que no generar todo el aprovechamiento por esta crisis que se vive hoy en día, que es el COVID, que no es menor. La regularización del cannabis potencializaría la economía y sería benéfica para la salud. O sea, el CBD tiene propiedades medicinales impresionantes que en estos momentos, para casos donde hay un problema de COVID, se podrían aprovechar. Así que no es únicamente el uso lúdico, ¿no? Tenemos ya investigación económica sobre ese tema, y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.